Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Habla el Pueblo. 39 años transmitiendo la voz del Perú. Hoy, en un instante, estaremos con nuestro fundador, don Ricardo Belmont Casinelli. Habla el Pueblo, el panel considera importante a quien ha batallado durante 40 años haciendo periodismo en nuestro país, hacer un balance de la libertad de expresión, de prensa y empresa en nuestra patria. Señoras y señores, a propósito de ello, el último fin de semana, en un encuentro en Cuenca, binacional, el presidente de Perú, Ollanta Humala, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvieron frente a la prensa. A propósito de ello, presentamos el siguiente informe. Veamos. Reciente conferencia de prensa, realizada con motivo de la cumbre presidencial entre los jefes de Estado de Perú, Ollanta Humala, y Ecuador, Rafael Correa. Este último fue preguntado por un periodista acerca de la situación de los medios de comunicación en Ecuador. Buenas tardes. Pregunta para el mandatario ecuatoriano, si me permite, si nos podría usted decir a estas alturas de su gobierno y ante las críticas, algunas críticas internacionales, cuál es la situación de la prensa en Ecuador, e igualmente si nos podía explicar por qué se decretó un aumento de impuesto a la banca. Muchas gracias, presidente. La situación de la prensa en Ecuador más próspera que nunca. Y cada vez que me hacen esa pregunta en Europa les digo que jamás en Europa permitirían publicar todas las cochinadas que publica aquí la prensa. En el caso peruano no puedo decir lo mismo porque son capaces de publicar eso y más, ¿no? Pero son iguales. Como se ha podido comprobar, luego de algunos segundos de lo dicho por Correa, el presidente Ollanta Humala también sostuvo que los medios en Perú son iguales. Esta opinión libre de ambos mandatarios ha generado como reacción una serie de ataques y cuestionamientos desde el poder mediático, por haber reconocido que, por ejemplo, en la televisión se publican verdaderos bodrios que atentan contra la dignidad de las personas. Bien, saludo a don Ricardo Belmont Casinelli del Saque. ¿Qué le parece lo que hemos escuchado a quien ha venido haciendo periodismo 40 años en nuestro país a propósito del balance que hemos anunciado? Don Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, el tema es interesantísimo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, que es otra cosa, y la libertad de empresa, que es otro tema. O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde partimos el queque? Porque libertad de expresión es la libertad que tiene todo ciudadano de decir lo que piensa. Si así fuera, debemos respetar opiniones que no nos gustan, para empezar. Libertad de prensa es la libertad de los medios escritos, por eso se dice prensa escrita, prensa. Ahora prensa se ha ampliado a todo, pero en la época que empezó don Emilio Azcárraga debatiendo sobre el quinto poder del Estado en ese entonces, se hablaba de la prensa televisada, que no se decía prensa televisada, se decía medio de comunicación que hacen periodismo, y la prensa. O sea que tenemos que hacer distingo, y el otro distingo es la empresa. ¿Qué empresa es esta? Fíjense, hay una frase que ha sido patentada hace más de 80 años probablemente, por quien fuera director del Diario del Comercio. Todos recordaremos aquella frase magistral, diríamos, de don Luis Miró Quesada de la Guerra, que fue director del Comercio por más de 30 años. Él dijo una frase que decía: el periodismo, según se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. ¿A qué se refería entonces don Luis? Si no existía vileza en el oficio periodístico. Fue entonces don Luis el primero que atacó la profesión que él estaba ejerciendo. ¿Podemos decir lo mismo con los ingenieros? ¿Que los ingenieros ejercen la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios? No, nadie lo ha dicho. ¿O podría decirse de los médicos? ¿Ejercen la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios? Tampoco nadie lo ha dicho. Señoras y señores, está en cuestión un tema político. Aquí hay que traer abajo un concepto para limpiar la moral de una nación, y hay algunos que persisten en que sigamos en el oscurantismo parecido a la época de Velasco. Velasco expropió los medios para los fines de la revolución. Nosotros peleamos contra esa dictadura. Pero ahora hay una dictadura instalada, vestida de democracia, que es aún más poderosa que aquella de entonces.
y nos vamos a explicar en el transcurso del programa, vale la pena hacer un balance para que los jóvenes universitarios que serán invitados a los estudios de Hable el Pueblo en el mes de diciembre, estudiantes de periodismo, de una vez tengan claro el concepto que aquí tantas veces don Héctor, con precisión realmente de maestro, Pepe, también como catedrático de universitario, han tenido en sus observaciones permanentemente. Es decir, aquí hay que poner, como dice el cascabel al gato, pero ¿quién se atreve a ponerlo? RBC siempre se atrevió y por eso estamos pagando las consecuencias de un silenciamiento que no va acorde con la libertad de prensa, que cuando uno tiene apenas un desliz por ahí, viene un cargamontón que pareciera que esa famosa libertad de expresión la pueden tener todos, menos el presidente de la República. Permítame, don Ricardo, de lo escuchado, de lo que he podido tomar nota, a propósito de Luis Miro Quesada, tenemos una base ya para formular una pregunta a usted, ciudadano, pregunta que vamos a formular a nuestro panel, y es: periodismo, ¿la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios? Eso estará en pantalla y vamos al primer acercamiento con nuestro panel, saludando a José Rocha y al doctor Héctor Vargas Aya. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, amigos televidentes? Un placer estar con ustedes, como de costumbre, desde esta tribuna democrática y periodística. Complicada, sé que no me va a gustar mucho la pregunta que has hecho hoy día, porque como licenciado en periodismo, mi carrera es periodista, seguramente muchas llamadas telefónicas nos van a dar de alma. Pero bueno, para eso estamos los periodistas, para poder recibir ese tipo de cosas. Solamente una precisión con respecto al tema. Sí, vamos a ver la más noble de las profesiones. Ahora sí, señor televidente, usted tiene ya la pregunta ahí, los teléfonos, perdóname, Pepe, la más noble de las profesiones. Solamente una precisión, Rafael, hablando para aquellos que quieren hoy rasgarse las vestiduras y no aceptar las críticas de dos mandatarios sudamericanos, el presidente de Ecuador y el presidente peruano. Sí. Si es que no existiera la prensa a la que ellos se han referido, no habría un proceso denominado Diarios Chicha, en la cual un expresidente está inmerso. Si no existieran los medios a los que se han referido, no habrían dueños o directores de medios de comunicación en prisión. Si no existieran los medios a los que se han referido, Concor TV no haría este tipo de eventos. APER TV no hubiera hecho un evento magistral en el Congreso con el apoyo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y es que tenemos que aceptar la realidad en la que vivimos para poder solucionarla. Mientras no hagamos eso, no vamos a tener un camino a buenos resultados. Doctor Vargas Aya, aquí muestro este documento, un disco muy importante, Niñez y Medios de Comunicación, realizado el pasado miércoles 21 de septiembre. Un seminario internacional con mucho esfuerzo, con mucha participación de autoridades y otros. Pero nos preguntamos, doctor Vargas Aya, ¿por qué ningún medio de comunicación le dio una sola línea a este tipo de noticias? Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas. En primer término, la prensa, efectivamente, si no existiera la prensa, no se supiera de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. Lo que realizan los sindicatos, los gremios, los profesionales. Pero también es verdad que, si bien es cierto que hay libertad para organizar instituciones como APERTV, por ejemplo, o otra asociación que cautele los intereses de la familia, otra institución por allá y un sindicato por acá, pero ¿para qué sirve? Si todo está en manos de quien dirime la opinión y la mentalidad del país, que son esa prensa cochina del país. De manera, hay libertad, es decir, como aquel dicho popular que dice, usted tiene razón, pero va preso. Hay libertad para decir cosas, pero nadie le escucha. Es decir, ¿qué dice la prensa actualmente, por ejemplo, frente al maltrato criminal que se está haciendo contra el Magisterio Nacional? Se ha dejado influenciar y temblorosamente, sin analizar la ley, el presidente de la República ha promulgado esa ley absurda y tiránica y humillante que aprobó el Congreso. Yo creí que el presidente de la República se va a demorar, por lo menos se va a estudiar un par de semanas, dando tiempo al tiempo para corregir o para observar. No ha hecho ninguna observación, no ha hecho nada, y promulgó la ley. ¿Y qué significa la ley? La absoluta degradación es la cosa más humillante que jamás se ha visto en el mundo. Es decir, como que ¿qué pasaría en el ejército o en la policía
cuando se dicta una ley para degradar a los militares y decir al día siguiente, usted que es general, a partir de mañana va a ser coronel. Usted que es comandante, a partir de mañana es capitán. Mal asesorado, ¿no? ¿Ah? Muy mal asesorado el presidente. Eso es lo que ha dicho. Ahora, los profesores que están 20, 25 años, que han ascendido mediante méritos o lo que fuera, ahora van a dejar del puesto 1 al puesto 2, de la categoría 3 al puesto 4, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República, bien, gracias. Y la prensa, ¿qué ha dicho? La prensa está haciendo leña sobre el magisterio, con excepción de uno que otro que habla por ahí, habla por allá, pero nadie le hace caso. Y como